Que nuestro buen Dios en esta mañana, otra vez por su gracia y su misericordia, nos permite estar en este lugar para honrar y exaltar su nombre, no solamente con nuestra presencia aquí, sino también con nuestro deseo justamente en el corazón de adorarle a Él. Creo que todos nosotros sabemos que nuestro Dios no solo nos conoce físicamente, sino también que Él lo hace internamente. Él nos conoce en lo profundo de nuestro corazón y sabe entonces que cada uno ha venido con una actitud de adoración a Él, de exaltación a su nombre, si así ha sido. Yo quiero invitarles en esta mañana a que estemos muy concentrados en este momento, porque será el momento en el que el Señor, a través de su palabra, hablará a nuestras vidas. Y quiero iniciar hablándoles de una noticia que yo creo que muchos de ustedes en algún momento escucharon, un poco más o un poco menos con detalles. Pero permítame mencionarle esto. El 1 de mayo de este año, la Aeronáutica Civil informó la desaparición y posteriormente la caída de un avión Cessna con 7 personas a bordo, 2 adultos, 4 menores de edad, indígenas, Huitoto y el piloto. La aeronave volaba entre los límites de los departamentos de Caquetá, Amazonas y Guaviare, y más específicamente en el sector de Araraquara, que es selvático. 15 días después, hallaron la avioneta con los cuerpos de los 3 adultos que viajaban en ella. Uno de ellos era la mamá de los 4 menores de edad. Para ese momento ya se venía desarrollando una gran operación liderada por el gobierno colombiano llamada, ¿la recuerdan? Operación Esperanza, integrada por más de 150 militares, de los cuales 60 eran unidades de élite de las fuerzas especiales y con perros altamente entrenados para buscar personas desaparecidas en situaciones extremas. Y cerca también de un centenar de indígenas Nucat se unieron a esta búsqueda y fueron apoyados por 11 aeronaves y drones equipados con tecnología de detección térmica y visión nocturna. Además, con potentes altavoces en las aeronaves, se transmitía una grabación con la voz de la abuela de estos niños pidiendo que ellos se acercaran a quienes les estaban buscando. ¿Ustedes recuerdan esta historia o recuerdan esta noticia? ¿Cierto? Muy conocida entre nosotros. 40 días después del accidente aéreo, el 9 de junio, el gobierno confirma que los 4 menores de edad, Leslie de 13 años, Soleini de 9, Noriel de 4 y Christine de 11 meses, habían sido encontrados por los militares a 3.500 metros del lugar del accidente, en condiciones de deshidratación y afectados por diferentes picaduras de insectos. Y por eso fueron trasladados al centro de mando de esta operación que se encontraba en San José del Guaviare para que fueran atendidos por personal médico y profesional y reunidos con su padre, quien también los buscó intensamente día y noche durante casi mes y medio. Creo que entonces ya ustedes recuerdan ese momento histórico que fue muy renombrado para nuestro país. Ahora, quizás ustedes se harán una pregunta. Bueno, ¿esta es una predicación o es un noticiero? ¿O es un reportaje que se está queriendo transmitir en esta mañana? Y aunque pareciera que fuera algo así, yo quiero que usted piense en cuál es la relación o de qué manera yo quiero invitarle a que usted relacione esta historia con el mensaje de hoy. Y la manera como quiero invitarle a que usted haga esa relación
es resaltando varias cosas justamente de ese hecho que sucedió en nuestro país. Primero, estos niños, como el hombre pecador, se encontraban perdidos en una espesa selva sin la más remota posibilidad de poder salir ilesos de allí por sus propios medios. Así como el hombre pecador se encuentra en una espesa selva de pecado que no puede salir de ella, así también estos niños estaban en esa condición. Estos niños, en lugar de acercarse para ser encontrados, como también el hombre pecador no lo hace, no se acerca a Dios para ser encontrado, lo que sucedió es que se alejaban cada vez más en esa espesa selva de donde podían haber sido encontrados. ¿Recuerdan ustedes a cuántos metros de distancia ellos se habían alejado del lugar del accidente? 3,5 kilómetros se habían alejado. Algo más. Estos niños, y yo quiero pedirle que usted piense en esto, estos niños nunca pidieron ser buscados, pero como sucede con el hombre pecador, se elaboró un enorme plan para encontrarlos y salvarlos. Dicen algunos que esta fue la operación militar más elaborada en un corto tiempo en los últimos años en nuestro país. Pero pregunta, ¿esos niños pidieron ser buscados? ¿Y el hombre pecador pide ser buscado? No, el hombre pecador está también en sus delitos y pecados y no quiere saber nada de Dios. Algo más. El papá de estos niños nunca dejó de buscarlos. Bueno, yo sé que de pronto algunos escucharon algunas cosas de ese papá después, pero no hablemos del después, por lo menos hablemos del tiempo. El papá de estos niños nunca dejó de buscarlos. De la misma manera como el Padre Celestial ha buscado y ha querido sacar al hombre pecador de esa selva espesa de pecado en la que se encuentra y llevarlo a Él. Y lo último que quiero hacer relación, pudiendo decir más cosas, a partir de ese momento y de ese glorioso rescate, la vida de estos niños cambió para siempre. Lo mismo que pasa con el hombre pecador cuando el Padre llega a él y le libera y lo encuentra y lo trae a él, su vida cambia para siempre. Así que quiero invitarles a que oremos y coloquemos en las manos del Señor este tiempo que estaremos en esta mañana compartiendo a la luz de la palabra de nuestro buen Dios. Padre Celestial, queremos darte gracias porque esta historia, Señor, que sucedió en medio de nuestra sociedad como país, fue muy notoria y fue muy comentada. Pero hay una historia mucho mayor. Hay, Señor, un evento que supera este evento por millones de veces. Así como estos niños fueron encontrados, Señor, tú te has dedicado a buscar a cada oveja, Señor, que se ha perdido y que te pertenece. Y en esta mañana nos encontramos en este lugar para ser expuestos, Señor, frente a tu palabra. Y para que tu palabra, Señor, sea hablando a cada uno de los que tú has planeado, Señor, que escuchen ese mensaje. Para que a través de él, Señor, sean encontrados. Sean encontrados por ti, Padre Celestial. Es por eso que nos hemos dado cita y también es por eso que hoy nos acompañan amigos, familiares, compañeros de trabajo que, Señor, tú colocaste en ellos el deseo y la disposición de que también estuvieran esta mañana. Así que te pedimos que para todos este mensaje sea un mensaje que cale en nuestros corazones y traiga, Señor, salvación. Seamos rescatados, Señor, de nuestra vana manera de vivir. Usa, Señor, a tu siervo
y que a través de él, Señor, tu palabra sea expuesta. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro buen Dios. Amén. Bueno, fue leído al empezar este culto, si usted estuvo en el momento en que iniciamos, fue leído un texto que se encuentra en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Y si usted tiene su Biblia allí en su mano, yo quiero invitarle a que usted vaya a esta parte de la escritura. Efesios capítulo 2, versículos 1 al versículo 10. Y quiero decirle que no vamos a poder tener el tiempo de detenernos en cada detalle y aún de ver todo el texto como quisiera. Sin embargo, quiero que en esta mañana, a través de este mensaje, veamos este texto colocando nuestra atención y nuestra mirada en una parte del texto, en una parte importante que quiero resaltar de este texto. Y quiero pedirle que vaya al versículo, número 4 de este capítulo número 2. Y quiero que en este versículo 4 usted dirija su atención a la primera frase que aparece en este versículo. ¿Ya lo tiene allí? Bien, la primera frase que aparece en el versículo 4 de Efesios 2 es: pero Dios. No es una frase larga, no es una frase que a simple vista pueda decir mucho o llamar la atención, pero déjeme decirle que estas dos palabras juntas dicen mucho. Es más, puede ser que usted en una lectura anterior de este texto las haya pasado muy rápidamente y no haya prestado mucha atención en ellas. Pero aunque quizás eso pasó también hace un momento cuando leímos estas palabras en este texto, son la base de esta predicación. Y de allí es de donde he tomado el título para este mensaje. El título para este mensaje es: pero Dios. Quiero pedirle que usted lo guarde en su mente y en su corazón. Pero Dios. Y estas dos palabras que no solamente fueron puestas en la escritura y que yo he tomado para el título de este mensaje, están allí porque simplemente hacen parte de la escritura, sino que están allí porque el Espíritu Santo fue quien inspiró al apóstol Pablo para escribir estas dos palabras. Es decir, es Dios mismo el que está diciendo a través de Pablo y a través de la Biblia: pero Dios. O podríamos colocarlo en estos términos: pero yo es lo que está diciendo Dios en su palabra. Ahora, nosotros debiéramos ser un poco más conscientes de estas dos palabras cuando aparecen juntas en la escritura. Porque de hecho, estas dos palabras juntas aparecen en varias partes de la palabra de nuestro Dios. Y en muchas de las ocasiones, cuando aparecen, tienen una gran importancia en el texto donde están. Permítame, solamente le menciono algunos de los diferentes textos en los que aparece esta porción de la escritura. En el Pentateuco, y si alguno se pregunta qué es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la escritura, también conocidos como los libros de la ley, en Génesis capítulo 48, versículo 21, dice la palabra: y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Ya un papá no estaría con su hijo, y como todo papá se preocupa por qué sucedería con él. Sin embargo, él, ya llegando a sus últimos días de vida, le dice a su hijo: aunque yo no voy a estar contigo, Dios sí va a estar. Así que no te preocupes, pero Dios estará con vosotros. También en los libros poéticos, y si usted de pronto no sabe cuáles son, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares,
esos son los poéticos, también aparece esta expresión. Salmos capítulo 49, versículos 14 y 15. Dice esta porción de las Escrituras: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos. ¿A quién está haciendo referencia el salmista en este texto? Está haciendo referencia a los avaros, a esos que les gusta el dinero y les gusta amontonar más y cada vez tener más propiedades. Bueno, de ellos es que está hablando este salmo en esta porción. Entonces dice: y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero escuchen cómo empieza el versículo número 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. O sea, esos avaros tendrán un final triste y terminarán en un lugar de tristeza y de dolor, el Seol. Seol era el cementerio, la manera como se llamaba en la antigüedad o en el pueblo judío al cementerio. Pero el salmista dice que con él pasará algo diferente, y es que pero Dios redimirá su vida del cementerio. Él no quedará en la muerte, sino que él será traído a la vida. En los libros proféticos también aparece esta expresión, y uno de los profetas mayores habla en su texto usando también esta expresión. Isaías capítulo 17 versículo 13 en su primera parte. Y miren cómo lo habla el profeta: los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Es decir, aunque muchos quieran plantear cosas diferentes a Dios y hagan mucho ruido yendo en contra de Dios, lo que sucederá es que pero Dios los reprenderá y Dios hará que reciban su castigo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento también encontramos esa expresión en los evangelios. Lucas capítulo 12 versículos 19 y 20. Allí nuestro Señor Jesús dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que está diciendo Jesús de aquella persona que cree que lo importante es vivir el hoy y que no hay que estar considerando el mañana, solo importa el hoy. Pero el versículo 20 empieza así: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Permítame, lo planteo de esta manera y no quiero ser grosero con ninguno, pero no seas estúpido, no actúes con estupidez pensando que el hoy es el todo y esta vida es lo único que importa y lo que hagas en ella. No seas estúpido. Cuando vamos a los libros históricos del Nuevo Testamento, también encontramos esta expresión. Hechos capítulo 17, versículo 30. Y dice el texto, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que entonces, Lucas, pero escribiendo en Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento, dice que hay algo que Dios ha dejado conocer de él y de su propósito. ¿Cuál? ¿O qué es eso? Es que Dios manda a los hombres, es una orden establecida para todas las criaturas que se arrepientan. Y el texto dice, pero Dios, habiendo entonces tenido paciencia con los incrédulos, habiendo tenido paciencia con aquellos que afrentan a Dios y están en contra de él,
sin embargo ordena que se arrepientan. Y por último, si vamos a las cartas paulinas, que es una de las que estamos leyendo en esta mañana, encontramos esa expresión. Y estamos en Efesios, volvamos a Efesios. Y recordemos en esa parte de esa carta donde aparece esa expresión. Capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Yo pudiera en esta mañana seguirles citando diferentes textos de la Escritura donde se nos habla de estas dos palabras, de esta frase tan corta, pero que es tan importante. Y pudiera citarle 35 textos más donde aparece esta expresión en toda la Escritura. Pero si ustedes notaron, en cada uno de los textos que leímos, esta frase, pero Dios, es una frase que aparece para dividir un tema del que se está hablando. Es una expresión que está allí para hacer un anuncio y partir un mensaje en dos. Se venía hablando de algo o se estaba viviendo algo y ahora lo que viene o lo que se va a vivir es otra cosa. Es de esa manera entonces como este texto, como la Escritura usa esta expresión para que nosotros veamos la importancia de ella. Sin embargo, yo quiero invitarles a que dentro del comprender esta frase tan corta de dos palabras, lo que hagamos es separarla. Son dos palabras, pero Dios. Y yo quiero invitarle a que separemos esa frase y la analicemos de manera separada. Quiero que primero pensemos en la palabra pero. Pero. Esta es una expresión muy usada por nosotros. ¿La ha usado usted? ¿Cierto? Todo el tiempo nosotros usamos la expresión pero. ¿Sí? Es más, si los hijos saben usar muy bien esta palabra. ¿Hiciste caso? ¿Hiciste lo que te ordené? Pero papá, pero lo que pasa es que no sabes qué me sucedió. Pero yo tengo la excusa perfecta, pero se me olvidó. Bien, esta palabra es una conjunción adversativa. Y usted dirá, bueno Andrés, ahora ya no es un noticiero, sino que es una clase de español. No, tampoco. Pero quiero decirle lo siguiente. Esto significa que esta palabra se usa para introducir una idea que contrasta la idea que se está introduciendo con la anterior. En otras palabras, es una palabra que hace una conexión, que enlaza dos ideas, pero que lo hace con una característica mayormente. Las enlaza para colocarlas en contraposición la una con la otra, o poniéndolas la una con la otra, con el propósito de ampliar lo que se está diciendo. ¿Sí? Diríamos que es como una contradicción de lo que se viene diciendo, pero con la intención de explicar justamente el tema general de lo que se quiere plantear. Esta conjunción, pero, si nosotros la rastreamos por toda la Escritura, la vamos a encontrar 3,397 veces. Aparece harto en la palabra de nuestro Dios. Pero yo quiero invitarle a que en esta mañana usted me acompañe a una de esas 3,397 veces. ¿Qué tal que la fuéramos a leer todas? ¿Tienen el tiempo? Yo quiero invitarle a que vayamos al lugar de la Escritura donde aparece por primera vez, claramente. Donde aparece esta palabra en la palabra de nuestro Dios como primera vez. Y es Génesis capítulo 3, versículo número 1. Quiero pedirle que usted vaya ya a ese texto. Dice este texto, versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ya está ubicado en qué parte de la escritura estamos leyendo? Estamos leyendo en el momento de la escritura donde nada más y nada menos la historia de la humanidad se parte en dos. Una cosa es lo que sucedió en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y otra muy diferente y totalmente opuesta es lo que sucede a partir del capítulo 3 en Génesis. ¿Sí? En el versículo 25, no lo voy a leer, pero cuando termina el capítulo 2, lo que nos muestra hasta allí es que todo era perfecto. Dios había creado al hombre y lo había colocado, cuando hablo del hombre es mujer y hombre, y los había colocado en el huerto del Edén. Y allí todo, absolutamente todo era perfecto. ¿Les daba hambre? No. Si no trabajaban, ¿no comían? No. ¿Tenían relaciones complicadas entre esposos? Tampoco. Y tenían que estar preguntándose si salían a caminar por el jardín, que alguien de pronto les robaría el celular. Tampoco. Nada en ese momento traía a ellos tristeza, dolor, adversidad, nada. Todo era perfecto. Pero, cuando él empieza el capítulo 3, a partir de allí todo cambia. A partir de allí las cosas son totalmente diferentes. Porque en el capítulo 3, que aparece por primera vez esta palabra, nos dice entonces que, pero la serpiente era astuta. Y lo que nos cuenta este texto usando esta palabra es que aparece un nuevo intérprete de la realidad para ese momento. Dios les había dicho a ellos cómo ellos debían vivir y la obediencia en la que ellos debían permanecer. Pero este nuevo intérprete de la realidad lo que hace es llegar a la parte más sensible del ser humano. Escuche, no la parte más sensible de Adán y de Eva, no, la parte más sensible del ser humano, es decir, la parte más sensible suya y la parte más sensible mía. ¿Saben a dónde llegó este nuevo intérprete de la realidad, que no era otro que Satanás? Llegó al orgullo. Apuntó al orgullo de ellos y bingo, logró lo que quería. Dice el texto, con que Dios os ha dicho. Dios les ha planteado a ustedes algo y los tiene aquí viviendo en perfección. No tienen ninguna necesidad. Todo es perfecto. Pero, ¿saben? Esa no es la única manera de vivir. Esa no es la única forma de cómo disfrutar de todo esto. Con que Dios os ha dicho. No. Ustedes pueden también gobernar sobre sus vidas. Dios no es el único que puede gobernar sobre ustedes. Ustedes también pueden hacerlo sobre ustedes mismos. ¿Y sabe qué pasó con Adán y Eva en ese momento? Bueno, inicialmente con Eva y después con Adán. Ella dijo, sí, ¿no? Suena bien, no está mal. Que yo pueda gobernar y decidir sobre mi vida, pues eso no es algo descabellado. Es más, quiero hacerlo. Y por eso entonces ella tomó del fruto prohibido. No es una manzana, no se preocupen, cómense todas las manzanas que quieran. Pero además de eso, ella contó con la aprobación de su esposo que estaba allí. Y lo que hizo entonces su esposo fue también pecar con ella, porque él fue alimentado en su orgullo. Y él dijo, sí, yo también. Es más, yo quiero estar con ella y quiero vivir esto con ella, no la quiero perder. Así que entonces lo que hicieron fue tomar esa decisión de ir en contra de Dios, de quererse gobernar a sí mismos y no tener en cuenta a Dios. Y a partir de allí todo cambió. Pero todo fue diferente a partir de ese momento. ¿Y saben qué es lo más terrible de eso? Que esta no fue una situación que vivieron Adán y Eva solamente. Es una situación que usted y yo vivimos
todo el tiempo. ¿Nos gusta a nosotros que alguien gobierne nuestra vida? La respuesta es no. Y nosotros demostramos eso cuando queremos vivir nuestra propia vida sin ir delante de Dios y decirle: Señor, guíame, dime. Y si algo de lo que yo estoy haciendo así me duela y así yo no quiera, estoy dispuesto a hacerlo porque tú eres el que gobierna. Pero ese no es el comportamiento natural del ser humano, ni tampoco es lo que el cristiano hace todo el tiempo con gusto. A nosotros nos gusta gobernarnos a nosotros y decir qué es lo que queremos hacer, y lo hacemos como para dejar muestra de que es así. Ahora, yo quiero que vayamos a la otra palabra, la otra que dijimos vamos a separar: Dios. Esta palabra, Dios, es una palabra que es un sustantivo. Usted dirá, ¿otra vez al español? Bueno, espero que a usted le haya quedado algo de la primaria o el bachillerato que usted estudió, para los que ya cursaron este estudio. Pero esta palabra es un sustantivo y se refiere a un ser supremo y sobrenatural, que es la deidad creadora del universo, y se le define como omnipotente, omnipresente y omnisciente, al cual se le rinde adoración. Si usted tratara de pensar entonces esta palabra, ¿qué significa o a qué apunta? Bueno, usted ya acaba de escuchar entonces lo que esta palabra transmite. Ahora, esta palabra tiene un grado de dificultad para aquellos que, si en algún momento tuvieran la capacidad de leer en hebreo, el hebreo bíblico en el que fue escrito el Antiguo Testamento, y quisieran traducirla, se encontrarían. ¿Saben por qué? Porque esta palabra en el hebreo original es un plural singular. Y ustedes se preguntarán, ¿plural singular? Sí. Nosotros tenemos singulares, yo, y tenemos plurales, nosotros. Ahora, ¿qué palabra es al mismo tiempo un plural singular? En nuestro español no lo hay. Ahora, para poder traducir esta palabra al resto de los idiomas, hubo que usar palabras como en el caso del español, Dios. Dios, aunque es un singular para nosotros, en el original es un plural singular. Las dos cosas, ¿sí? Y eso lo que significa es que solo Dios subsiste en pluralidad. Él, siendo uno solo, subsiste en pluralidad. Y esta palabra, a lo largo de toda la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego y aún en las pequeñas partes de arameo, se encuentra 4149 veces. Pero no vamos a leer 4148. Vamos a leer solo una. Y quiero pedirle que vayamos a un texto donde aparece por primera vez esa palabra. Y ese texto es muy fácil. Génesis capítulo 1, versículo 1. Creo que es muy recordado por muchos este texto. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, permítame, yo se lo leo como debiera ser leído en el idioma hebreo. O sea, lo leo no pronunciando en hebreo, sino en español, como es la idea en hebreo. En el principio creó dioses. Así está. En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Y si ustedes notan, creó es un singular y Dios es un plural, dioses. Así es como aparece. Pero ya les mencioné que esta es una forma inicial para mostrarnos a nosotros de quién es Dios. Dios es un ser totalmente diferente a cualquiera de nosotros y a cualquier persona que haya existido sobre esta tierra. Dios es un ser totalmente ajeno a esta creación. Por eso, si ustedes se preguntan en algún momento, ¿por qué Dios en sus mandamientos prohíbe que Él sea representado o adorado
a través de imágenes o a través de esculturas o a través de lo que sea? La razón está en que no hay nada, absolutamente nada en esta creación que pueda representarlo a él. Él es otra cosa diferente. Y si estuviéramos hablando en términos teológicos, eso es lo que se llama la otredad de Dios. Pero quiero mencionarle entonces que este texto nos está hablando de ese Dios único, pero al mismo tiempo este texto nos está diciendo a nosotros que Dios es un Dios que ha existido por siempre. La mejor manera, lo he mencionado en otros momentos, que algunos proponen de cómo este texto debió haber sido traducido, no es en el principio creó Dios, sino Dios en el principio creó. Algunos proponen que la primer palabra que debió haber aparecido en la traducción es Dios. Dios en el principio creó. Pero en este caso, el orden de los factores no altera el resultado. No interesa si se empieza con esta palabra Dios o se dice en el principio creó Dios. Lo que importa aquí es que Dios da por sentada su existencia. Cuando la Biblia empieza, no empieza explicando Dios de dónde viene, quién lo creó, cómo es que él ha existido por siempre. No, simplemente la Biblia empieza dando por sentada su existencia. Y no solo eso, la Biblia empieza dando a Dios la autoridad y el reconocimiento de que todo lo que existe es por él. Dios fue el que creó. Yo sé que la evolución plantea una teoría, bueno, y yo no sé si usted sabía esto, ni siquiera es una teoría, plantea una hipótesis de cómo fueron creadas las cosas, pero ni eso se ha podido comprobar, ni ellos, a pesar de que nos muestren fósiles y que nos muestren argumentos y que hagan pruebas del carbono 14 y todo lo demás. Si usted se dedica a estudiar con seriedad y profundidad, va a encontrar que todo eso es un andamiaje muy bien hecho con la intención de desvirtuar y sacar a Dios como el personaje central de la escritura y de la vida. Ahora, resulta entonces que ya habiendo visto la importancia de no solo la palabra, sino a quién hace mención esa palabra, yo quiero invitarle entonces ahora que veamos la realidad en la que cada uno de nosotros estamos. Pero es importante que cada uno de ustedes a partir de este momento se concentre más. Y quiero pedirle que usted ponga a producir un poco más o a ejercitar un poco más sus neuronas para estar más conectado con lo que vamos a decir. Vamos a volver al texto de Efesios capítulo 2. Ya vimos la importancia de la frase, pero Dios. Vimos dónde aparece que están todas las escrituras. Vimos esa palabra que pudiera ser algo muy insignificante para muchos, pero, y también que otros no conocían detalles de la palabra Dios en diferentes textos. Pero ahora yo quiero invitarle a que veamos el texto en el que aparece esta frase y qué es lo que nosotros debiéramos tener en cuenta para nuestras vidas hoy. Versículo 1, capítulo 2 de Efesios. Dice el texto, y él, él es el singular plural del Génesis, es el mismo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, yo quiero invitarle entonces, habiendo ya leído esta primera parte del texto, quiero que usted vea qué es lo que está sucediendo aquí. Y lo que está aconteciendo es que Pablo, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo una radiografía de la vida del hombre. Está planteando o pintando un cuadro de cómo es el hombre. Es más,
permítame puntualizárselo más. El Espíritu Santo, a través de Pablo, está describiendo cómo usted es. Yo sé que nosotros vamos en muchos momentos donde los doctores, con la intención de que ellos nos revisen. Me duele aquí, me duele acá, ¿sí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no soy capaz de dormir? Y cosas como esas. Pero yo quiero que usted tenga presente, el apóstol Pablo va más allá que ser un simple doctor. El Espíritu Santo lo usa para describir la condición de cada persona sin Cristo. Así que si usted está sin Cristo o ha vivido una vida sin Cristo, y no le estoy hablando sin la conciencia de saber que Cristo existió, sino de vivir una vida sin haberla rendido a Cristo, esta descripción que el apóstol Pablo está haciendo aquí es una descripción suya. El Espíritu Santo lo tenía a usted en mente cuando inspiró a Pablo para escribir esto. Y vamos a mirar 5 cosas que el Espíritu Santo habla de usted. Tranquilos, no nos vamos a demorar mucho. Pero la primera es esta. Si tú no has nacido espiritualmente por la obra milagrosa de Dios, lo que el Espíritu Santo dice de ti es que estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Alguno de ustedes ha visto esa imagen que se nos presenta en muchas películas de zombies? Personas que están muertas, pero como que aparentan vivir. Se mueven, van, vienen, buscan a otros. Bueno, lo que el Espíritu Santo está diciendo, ese eres tú, espiritualmente. Si el Espíritu Santo no ha hecho una obra milagrosa en tu vida, aunque aparentemente tú estás vivo y hablas y te relacionas y trabajas y haces todo lo que haces a lo largo del día y las 24 horas, tú estás muerto espiritualmente. Dice el versículo 1, y Él os dio vida. Y si Dios dio vida a algunas personas, pues hagamos una pregunta obvia. ¿Por qué les dio vida? Hay una pregunta que desde hace muchos años una pregunta no, una expresión que desde hace muchos años yo le escucho a mi papá decir. Y es esta, es algo obvio, ¿sí? Para morir solo se necesita una sola cosa. Estar vivo, ¿cierto? Solo se necesita estar vivo. Bien, para poder vivir solo se necesita una sola cosa. Estar muerto. Y si Cristo no te ha resucitado, si Cristo no ha hecho una obra milagrosa de traerte a un nuevo nacimiento, eso significa que tú estás muerto. Que puede ser que en la condición de muerto, como ya lo mencioné, trabajes, hagas deporte, tengas una familia y hagas todo lo demás, una profesión. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, estás muerto. Y muerto significa que estás en esa selva espesa de pecado y de delitos, viviendo allí creyendo que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Segundo, también este texto dice, el Espíritu Santo a través de él, que por causa de estar muerto espiritualmente, la manera como vives es esta. Versículo 2 en su segunda parte. Vives siguiendo la corriente de este mundo. Y lo que eso significa es que haces lo que hacen todos los demás, sin importar que con eso afrentes a Dios. Vayas en contra de Dios. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y lo que hacen los que no conocen de Dios y los que sus vidas no han sido salvadas por el Señor, es hacer lo que hace Vicente. Todo lo que los demás hacen. Si a los demás lo que les importa es una vida llena de títulos y de logros, pues eso es lo que se dedican a hacer, a tener títulos y logros en su vida. Si todos los demás lo que se preocupan es por tener una buena condición económica, pues eso también hace el que no es creyente. Lucha y se esmera por tener y acumular. Y si quisiéramos seguir dando ejemplos, podríamos decir entonces que el que no tiene a Cristo en su corazón, lo que hace es hacer lo que el resto de la gente hace.
darle rienda suelta a sus pasiones y deseos. Tener mujeres, tener hombres. ¿Qué problema hay con eso? Todos lo tienen, todos lo hacen. Hasta los famosos tienen 2, 3, 4, 5 y puntos suspensivos. Así vive la gente sin Cristo. Ahora, ¿eso significa que el cristiano entonces hace votos de pobreza? Ni una casa, ni una profesión, ni un carro, nada. No, no, no. Aunque tiene esas cosas, no son las más importantes para su vida, pero no las tiene porque el resto del mundo las tiene. Las tiene o consigue esas cosas porque Dios en su misericordia y en su bondad se las da. Tercero, el Espíritu Santo dice que al vivir como este mundo vive, tú estás evidenciando con esto que vives bajo el dominio de quien gobierna este mundo. Escuchen lo que dice el mismo versículo 2, finalizando. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo no va de golpes y de caídas y de vueltas simplemente porque sí. Este mundo va en ese proceso porque hay alguien que, sin saberlo, las personas que habitan en esta tierra están expuestos a uno que está con sus manos y con hilos muy delgados manejando la vida de este mundo. ¿Por qué los hijos matan a los padres? ¿Por qué los padres violan a las hijas? Hace poco salió una noticia de que una niña de meses había sido abusada sexualmente. ¿Por qué en Israel se siguen matando tan bestialmente como lo están haciendo ahora? Y en Ucrania y en muchas otras partes del mundo, incluida Colombia. Porque hay un espíritu, dice el Espíritu Santo, que está operando en los hijos de desobediencia. Así que ellos creen que cuando se drogan, cuando toman, cuando ellos viven una vida de promiscuidad, ellos dicen: estoy viviendo la vida que yo quiero. Pero resulta que lo que están haciendo es viviendo una vida que está siendo controlada por el príncipe de este mundo. Y ese es Satanás. Y esa es tu vida, si tu vida no ha sido una vida que el Señor ha llevado a nacer de nuevo. Cuarto, el Espíritu Santo también dice aquí que por estar bajo el dominio del diablo, lo que haces todo el tiempo es estar esclavo. El hombre se enorgullece mucho de decir que él es libre, pero lo que la Escritura dice es que no es libre, que eres esclavo. Tú eres esclavo de tu propio pecado. Permítame decirle o leerle el versículo 3 a partir de su segunda parte. De la manera como usted, si su vida no ha sido rendida al Señor, debe leerla. Los deseos de tu carne, haciendo la voluntad de tu carne y de tus pensamientos. La persona que está sin Cristo es una persona entonces que lo que hace en cuanto a su vida cotidiana es decir: yo esto lo he planeado y esto lo haré. Y no tiene ningún problema si entonces en el trabajo le resta tiempo a su patrón para tomarlo para él. O si de pronto le dan un dinero y de ese dinero puede sustraer una parte y quedarse con él. O simplemente decir: yo de Dios, como entiendo y sé hasta ahora, así está bien. No quiero más. Eso de que Dios existe es un invento de las personas que en la antigüedad comenzaron a considerar eso, o por el temor que tienen de algo sobrenatural. Pero esa Biblia, la Biblia es algo que fue escrita por hombres. ¿Quién asegura que ese libro escrito fue por Dios? Ese libro que muchos tienen, Dios lo inspiró. No, eso fueron hombres. Bueno, el vivir de esa manera está comprobando que estás siendo esclavo y que esa esclavitud la tienes porque el diablo es tu Señor. Eso es lo que dice el Espíritu. Pero además de eso, el Espíritu dice que tú tienes una realidad de la que no puedes escapar. Esa es tu condición y de allí no podrás salir por tus propios medios. Miren lo que dice el versículo 3, ahora finalizando. Pero permítame leérselo de esta manera que es personal.
eres por naturaleza, no éramos, eres por naturaleza hijo de la ira, lo mismo que los demás. Y lo que esto está diciendo es que el hombre sin Cristo tiene una condición donde no es amigo de Dios, donde no tiene una relación con Dios. Sí, yo sé que muchos dicen Dios es amor, pero así como Dios es amor, una de las cosas que hemos visto con los muchachos con respecto a los atributos de Dios es que cada atributo habla de todo lo que Dios es. Y sí, Dios es amor en toda su extensión, pero también Dios es justicia. Y en esa justicia, Dios no solamente odia el pecado, sino que en esa justicia, Dios odia a quien comete el pecado. Así que entonces, la condición en la que tú estás, dice el Espíritu Santo, es una condición donde eres enemigo de Dios, donde Dios es tu enemigo en este momento, si tú no eres una persona que ha creído en Cristo. Esta es la descripción que hace el Espíritu Santo a través de Pablo. Y eso significa que entonces tú estás en serios problemas. Tienes una situación muy complicada. Sin embargo, no tiene que seguir siendo así. Sin embargo, lo que Dios plantea es que tu historia puede cambiar. Así como en la Escritura nosotros vimos diferentes textos donde aparece la expresión, pero Dios, para cambiar una historia y para partir la historia de una vida en dos, así también Dios quiere hacer con tu vida. Pero Dios, el creador del cielo y de la tierra, pero también el creador de tu vida, tiene un mensaje para ti. Y te ruego que lo escuches atentamente. Versículo 4. Después de haber hecho una descripción de la condición del hombre, aparecen esas dos frases, esas dos palabras en esta frase especial. ¿Saben? Alguno dijo lo siguiente: la palabra o la frase, pero Dios, es una expresión que en la Escritura se ha pasado muy ligeramente. Pero cada uno de nosotros debiera poner mucha atención a los peros de Dios. Mucha atención a los peros de Dios. Cuenta la historia que en algún momento a un pastor le regalaron un cuadro. No sé si ustedes en su casa tienen cuadros. ¿Tienen? Yo he visto que algunos tienen cuadros de animales, caballos, otros tienen cuadros de paisajes y así. A un pastor le regalaron un cuadro y el cuadro tenía una frase. La frase era, pero Dios. Eso decía todo el cuadro. Y él la colocó en la sala de su casa. Pero Dios. Yo quiero invitarle a que ustedes y yo no pasemos por alto esta expresión, porque a través de esa expresión, pero Dios, Él mismo deja conocer su evangelio y Él mismo da a conocer esta oferta gratuita de salvación que Él tiene para todos aquellos que estaban en esa condición que ya fue descrita. Pero ahora miremos qué tiene Él para decirles a ellos. El Espíritu Santo en el versículo 4, iniciando el versículo, dice que Dios es un Dios bueno y generoso en el que tú puedes confiar. Dios no es el jefe, Dios no es el papá, Dios no es aquel en el que tú puedas decir, estoy seguro con él, ni siquiera el presidente. Dios es ese Dios generoso en el que puedes confiar. El versículo 4 iniciando dice, pero Dios que es rico. Nada más y nada menos, el más rico de todos se dirige a ti. A ti que estás en esa condición de muerto espiritualmente y te dice, yo soy rico, pero no soy rico en dinero, que es lo que le importa a este mundo. Yo soy rico en misericordia, que es lo que tú necesitas. Ni el dinero, ni la salud, ni la familia, ni un negocio, ni una profesión, nada de eso te resuelven los problemas. Te podrán ayudar a estar bien un par de años, pero cuando alguna de estas cosas se altere, vas a estar en graves problemas. Si Dios no es el Dios de tu vida, pero Él dice, yo que soy rico en misericordia, estoy dispuesto a ofrecerte eso. ¿Te interesa? Ahora, lo segundo que Él dice
lo segundo que el Espíritu Santo dice a aquellas personas que están en esa condición es que aunque Él era tu enemigo y su ira está en contra de ti por causa de tu pecado, un pecado que te controla y que tú gustosamente lo obedeces, pues de una manera extraordinaria, que ni siquiera el más grande teólogo que ha existido en esta tierra ha podido descifrar. Él está dispuesto a amarte, a amarte. Sí, eres su enemigo y has hecho afrenta contra él y has pecado y has violado sus mandamientos y has ido en contra de lo que él ha ordenado, haciendo parecer con eso que ese plural singular que es Dios no existiera. Pero a pesar de que has hecho eso, Dios está dispuesto a amarte. Continúa diciendo el versículo 4 en su segunda parte. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó. Sí, Él ama. Y ese amor está dispuesto a derramarlo sobre aquellos entonces que escuchan esa oferta gratuita y ese mensaje de salvación. Él está dispuesto a traerlos a Él y amarlos como nunca. Un amor muy parecido en esta tierra es el amor, bueno, debiera ser el amor entre esposos. Pero el más parecido es el amor entre padres, porque tristemente el de esposos para muchos termina. Pero entre padres se es padre hasta la muerte. Sin embargo, el amor que Dios ofrece es un amor mayor, lo supera en cantidad, en tamaño y en forma. ¿Quieres ese amor? ¿Estás dispuesto a que el Señor te ame de esa manera? También el Espíritu Santo dice que a pesar, como tercero, que tu pecado es un pecado entonces que te ha hecho mal y que lo que quiere es destruir tu vida. Ustedes recuerdan que es lo que dice la Escritura cuando habla del diablo, dice, el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Eso dice Jesús en Juan. Bien, pero a pesar de eso y que tú mismo estás provocando tu autodestrucción por tu pecado, lo que el Señor dice es, yo estoy dispuesto a hacerte el bien. Estoy dispuesto a hacer que tú estés en una mejor condición de vida, al punto de que lo que Él quiere es que ya no estés más en la condición de muerto espiritualmente, ya no seas un zombie. Lo que Él quiere es que realmente ahora vivas, pero Él no se queda con eso. Lo que Él le propone al pecador es que viva en abundancia. Eso es lo que dice la Escritura. Cuarto y último que quiero citar con respecto a lo que Dios propone en este texto para el pecador es que ese Dios está dispuesto a darte eso, pero está dispuesto a darte eso a través de los méritos de Cristo, a través de su Hijo Jesucristo. Versículo 5, en la mitad, y versículo 6. Escuchen. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que esto significa es que si tú eres la persona más pobre y miserable de este mundo, Dios, a través de su Hijo, que también es rico como Él, y que además de eso lo que Él hizo fue ir a la cruz para vivir en la cruz una muerte tan horrenda como esa, para que tú no la vivieras. Ahora lo que Él entonces te dice es, cree en mí para que no mueras esta muerte y para que ahora vivas mi resurrección. Eso es lo que está diciendo el texto. Juntamente con Él nos resucitó. Y eso lo que significa es, ¿Cristo murió en la cruz? Sí. Y si tú crees en Él, entonces tu muerte fue su muerte. ¿Y ahora Él resucitó? Sí. Y si Él resucitó y tú crees en Él, su resurrección es tu resurrección. Eso es lo que está diciendo el texto. Y Él además de eso está dispuesto a sentarte en los lugares celestiales. Las obras de Cristo serán imputadas a ti. Cristo entonces, viviendo una vida de obediencia perfecta, ahora la coloca a tu disposición y la pone para que Dios te vea a ti a través de Él. Y vea entonces que tú has vivido una vida de obediencia perfecta, no precisamente porque la viviste, sino porque Cristo la vivió por ti. Y si tú entonces confías en Él, así te verá de Dios. Y te dará lo que Dios le daría a su Hijo.
todo. Eso es lo que ofrece el Evangelio y eso es lo que ofrece Cristo. Yo quiero contarles una ilustración y se las cuento porque creo que nos ayuda a entender esto. Un hombre fue llevado a conocer la mansión más lujosa del mundo, posiblemente Dubái, diríamos nosotros, una en Dubái. Y cuando llegó allí, comenzó a quedar estupefacto con todo lo que comenzó a ver. ¿Saben por qué? Porque comenzó a ver allí mucha belleza, acabados perfectos, habitaciones lujosas, comedores, piscina. No, una cosa que él jamás había visto. Y ese hombre en ese lugar quedó entonces totalmente atónito con lo que él estaba viendo. Jamás en su vida había visto algo tan bello como eso. Sin embargo, este hombre, después de estar cada vez más absorto por todo lo que veía, preguntó: ¿y quién es el dueño de este lugar? Y la respuesta lo sorprendió aún más. La respuesta para él fue esta: el dueño es un hombre pobre y miserable. Y no es de esos que tiene mucho y aparenta tener poco. No, no, no. Literalmente, es un pobre y miserable. Es alguien que no tenía nada. Y él dice: pero ¿y cómo así? Si no, él no tiene nada, ¿por qué ahora es dueño de esto tan espectacular? Y lo que le responden es: porque un hombre que era el dueño inicial de esto, de toda esta propiedad y de muchas otras, decidió darle esta a él. Pero le decían: pero eso no fue todo lo que pasó. Este hombre se la dio a él, aunque este hombre antes lo que hacía era que era un hombre que lo insultaba. Era un hombre que cuando lo veía llegar decía cosas en contra de él. Era un hombre que buscaba dañarle su propiedad y las paredes exteriores. En un momento llegó él en su carro y le quebró los cristales de las ventanas del carro. Y en otro momento comenzó a planear la manera de cómo matarlo, porque él no entendía, o para él no era lógico, que este hombre, teniendo tanto, él no tuviera nada. Y simplemente por orgullo y envidia quiso matarlo. Pero un día ese hombre lo que hizo fue tomar esa espectacular propiedad, que era la mejor de todas, y dársela. ¿Y saben qué pasó con el hombre que fue invitado a conocer ese lugar? Ahora él ya no estaba interesado en la propiedad y ni siquiera estaba interesado a quien le pertenecía en ese momento. Ahora ese hombre estaba interesado en conocer al que había dado la propiedad. ¿Sabes? Esa puede ser tu historia y mi historia. ¿Sabes? Eso es lo que puede suceder contigo. Por eso el texto, finalizando en el versículo 6, dice: asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que le pertenecía a su hijo estaba dispuesto a dártelo. Ha estado dispuesto y seguirá dispuesto siempre y cuando creas y confíes en él. El Señor te dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, hoy te ofrece todo esto gratuitamente. Hoy te lo da para que tú no solamente creas en él, sino que te arrepientas y vayas a él en arrepentimiento y fe. Yo quiero invitar en esta mañana a cada uno de ustedes que ha escuchado este mensaje, y quiero pedirle que en esta mañana usted piense en esto: en qué es lo que le está siendo ofrecido, qué es lo que ese dueño de todas las cosas está queriendo colocar a tu disposición, para que tú te goces y te deleites en eso, pero no olvidándote que eso es siempre y cuando creas en él y te arrepientas. Porque eso no es entonces simplemente decir: yo quiero, pero no hay un costo, pero no hay nada que yo tenga que hacer, simplemente dámelo. Yo sigo viviendo mi vida a mi manera. Yo sigo cometiendo el pecado de Adán y de Eva, alimentando mi orgullo y haciendo lo que yo deseo. Escucha a Dios, por favor, en esta mañana. Oye a Dios hoy. ¿Sabes qué es lo que está en juego aquí en esta mañana? Lo que está en juego en esta mañana es tu vida. Y lo que está en juego es tu eternidad. Tú escoges si vives en una mansión de gloria
por la eternidad, o si vives miserablemente en un infierno toda la eternidad, recordando que tuviste la oportunidad de ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Escucha al Señor, oye su palabra y ve a Él en ese arrepentimiento y fe. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Padre, nos das la enorme bendición de poder ser confrontados con tu palabra. Y esta bendición no es para los que nos acompañan hoy como el primer día o uno de algunos días. Esta bendición es para todos los que regularmente también estamos en este lugar. Porque muchos creen que han creído, pero no creen. Porque muchos aparentan tener una vida de fe y de arrepentimiento, pero aún en su interior viven como zombies. Viven en una condición donde son esclavos del pecado y de las apariencias. Señor, te ruego que este mensaje para todos nosotros, Señor, cale en nuestros corazones. Señor, lo que está en juego no son miles de millones de pesos, no son propiedades, no son títulos ni reconocimientos. Es más, lo que está en juego ni siquiera es nuestra salud física. Lo que está en juego es nuestra vida espiritual, es nuestra eternidad. Y aquel que no quiera escuchar y aquel que no quiera oír, tristemente enfrentará una eternidad donde una y otra vez, como un cassette rayado, recordará el haber tenido la oportunidad de la oferta gratuita del evangelio y haberla despreciado y haber dicho: yo quiero seguir gobernando sobre mi vida y quiero hacer lo que yo quiera. A Dios, a ti, solamente te quiero para lo que me conviene, pero para lo que no, yo quiero hacer mi propia voluntad. Te rogamos, Padre Celestial, por cada uno de los que está en esta condición. Señor, libérale de las cadenas de la esclavitud al pecado y de su propio ego y de su propio yo. Doblega su corazón, te lo rogamos, y haz, Señor, que vayan en arrepentimiento y fe a ti, entregando sus vidas y reconociendo que solo tú eres el Señor y el Salvador. Gloria y honra sean dadas a tu nombre por siempre. Amén. Y antes de continuar en este culto en esta mañana, si alguno por causa de lo que ha escuchado en esta mañana desea y necesita hablar de esto, está el cuerpo pastoral dispuesto para tener un tiempo para orar y hablar acerca de lo que el Señor a través de su palabra hoy nos ha dicho. El Señor les bendiga. Sí. Bueno, damos